Muchísimas gracias. Espero que no se escuchen los ruidos ambientales. La mañana es precisamente cuando más se escuchan. Me da mucho gusto saludarlos, maestro Héctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Por aquí veo algunas caras conocidas. Juan Javier Díaz, buenos días, perdón, yo sigo. Y pues, bueno, vamos a empezar el día de hoy. La verdad es que este es un tema que me gusta mucho. Me gusta mucho y precisamente porque tenemos un gran, No sé, no un, podemos. un gran, una gran responsabilidad. Bueno, como ya lo dijo el maestro Toño, mi nombre es Susana Antonio Suárez, soy coordinadora del área de educación física, perdón, de investigación del Colegio Profesional de Educación Física y Deporte del Estado de Veracruz. A lo cual, bueno, pronto les llegará una invitación, por ahí voy a hacer previo comercial. El tema de hoy precisamente que quiero platicarles es el de competencias profesionales del docente de educación física en el siglo XXI. Y esto es muy importante, pero para llegar a las competencias profesionales del docente, me gustaría que todos pensáramos primero, antes que en cualquier cosa, en este aspecto de los niños del siglo XXI, qué es lo que está pasando con los niños, porque nos están pidiendo que los docentes tengamos ciertas características, hagamos ciertas modificaciones, pero en función a qué. Desde mi perspectiva, por supuesto, considero que la función en la que nosotros debemos de abarcar es a partir de los niños. ¿Qué está pasando con los niños ahora en el siglo XXI? Bueno, pues resulta que los niños, si ustedes se han dado cuenta, espero que todos estén frente a grupo o hayan tenido la oportunidad de alguna vez estar en grupos, ya sea de nivel básico, primaria, secundaria, perdón, o preescolar, primaria o secundaria, y se podrán haber percatado, o si tienen sobrinos, hijos, hermanos, convivencia con niños, se pueden percatar precisamente que los niños de ahora no son exactamente iguales pues a nosotros, a lo que éramos nosotros. Nosotros teníamos una gran oportunidad de experiencias motrices, lo que ayudaba precisamente a la construcción de esta competencia motriz, que ahora en ellos se ve bastante afectada. Bien, ¿qué pasa con los niños ahora del siglo XXI? Debido a la capacidad ahora limitada que tienen de movimiento, ya que la mayoría se encuentra encerrados normalmente en una casa, si bien les va, la casa tiene patio, tiene cochera, y si no, en un departamento de 5 por 7 y ahí encerrados entre cuatro paredes y con añadido, por supuesto, que ahora los padres también trabajan en 2 turnos, ambos padres, y llegan a sus casas a 6 de la tarde, en algunos casos, y ya, obvio, pues sin ganas de estimular ni de trabajar con los niños de la casa. Entonces, bueno, esto ha traído bastantes y puedo decir cambios, modificaciones, y para mi punto de vista no muy buenos en cuestión de salud ni de estructura de los chicos. Ok, entonces, ¿qué pasa? Los chicos actualmente tienen debilidad muscular precisamente porque ahora ya no corren, ya no saltan, ya no trepan árboles, ya no salen 3, 4 horas a andar en bicicleta, ya no juegan escondidilla, etcétera, etcétera, porque también está la cuestión de la inseguridad. Entonces, esto ha impactado en la debilidad muscular. También tienen menor capacidad de reacción. ¿Qué pasa con esto? Los niños no tienen estímulos precisamente y entonces se caen y ya no pueden meter las manos, hay mayor accidentes, reaccionan de manera más lenta. Los niños, aunque vean que van frente a chocar con algo, les cuesta trabajo pedirle a su cuerpo que reaccione, ¿sí? También precisamente por la cuestión de los aparatos electrónicos han tenido una disminución del campo visual. Los niños están siempre viendo hacia el frente con una tableta, con una computadora, con un teléfono. Entonces, esto ha provocado que la visión en los niños ahora ya no sea tan amplia, tan periférica, porque antes, al tener que salir, al tener una visión más amplia, los niños no tienen trabajado ahora la visión periférica. De hecho, si nosotros podemos hacer ahorita un ejercicio, vemos así hacia el frente, hacia la cámara, y pongo mis manos a mis lados, nosotros tenemos la oportunidad
de ver los dedos, aunque no estemos viendo específicamente hacia los dedos, ¿no? Los niños ya no. Entonces, ellos tienen su disminución del campo visual ya muy, muy marcado al frente. Entonces, esto provoca también mayores accidentes, mayor capacidad de análisis, etcétera, etcétera. Aunado a esto, por supuesto, por la disminución de actividad física, también tienen una menor capacidad cardiorrespiratoria. Esto significa una menor condición física. Y bueno, también las alteraciones psicológicas no pueden dejarse de lado, las nociones de compañía, comunicación, conexión, intimidad, espacio y tiempo, y por supuesto tienen menor tolerancia a la frustración. ¿Por qué tienen menor tolerancia a la frustración? Porque vivimos en una época de la solución instantánea. Mamá, quiero leche, la mamá agarra, mete la leche al microondas y va, un minuto, ya tiene su leche. Mamá, tengo hambre, saca, ya tiene la comida rapidísimo. Ya me voy a bañar, agarro y ya instantáneamente está el agua saliendo de la llave, está el agua caliente, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que pasa ahora también es que los niños se frustran con mayor facilidad. Antes, por supuesto, pues tenían que ir a recorrer para tener el fuego, para tener la comida, por ejemplo, tenían nuestros antepasados que salir a cazar, etcétera, etcétera. Entonces, necesitaban de esta capacidad de la paciencia. Bien, entonces, como los niños han cambiado, ahora nosotros tenemos que también modificar o tenemos que hacer estas adecuaciones bien importantes si no queremos tener precisamente algunas situaciones complicadas que como docentes nos pueden traer cuestiones incluso de orden legal, ¿no? Pero para esto quiero que hagamos un poquito de reflexión y vamos a pensar qué tipo de docentes somos, ¿sí? Vamos a activar la función del chat. Yo, ¿cómo le hago para verlo? Ahí me salí Ok, creo que ya sé cómo le hago para verlo. Tendrías que dejar de compartir pantalla o en la parte inferior o superior de tu pantalla vas a ver una barra verde. En esa barra verde pasas el cursor por encima y se va a Ya la vi. activar. Sí, muchas gracias. Okay, Y ya puedes ver el chat, ¿sí? Ok, vamos a anotar en 3 palabritas qué tipo de docentes creen ustedes que sean. Maestra Susana, en el chat. ¿En el chat? Sí, Gracias. en el chat de aquí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Y voy a activarles como a los chiquitos. Vamos a trabajar. Tienen 15 segundos para anotarlos. Sale. 15. Comprometido, alegre, innovador, excelente, muy bien. 14, 13, incluyente, participativo, actualizado, comprometido, adaptable, flexible, reflexivo y comprometido, excelente, muy bien, incluyente, participativo y alegre, autoritario y comprometido, participativo, muy bien, excelente. Maestro Toño, ¿cuántos participantes tenemos? 10 alumnos. 10 alumnos, perfecto, ok. Innovador y participativos, excelente, ok, perfecto. Wow, tenemos una excelente plantilla docente. Eso me da mucho gusto. Bien, de acuerdo con un autor, Leonardo Smith, de Argentina, fíjense que existen tres tipos de maestros. ¿Sí? Perdón, falta Juan por participar. Gracias. Gracias. Falta... Específicamente, tres tipos. Existimos los maestros que tenemos las prácticas tradicionales, que precisamente son aquellos maestros que están catalogados como un maestro que trabaja, que atiende a los niños, el maestro de la pelota, del silbato, el maestro que se dedica al ejercicio, el maestro él siempre es un maestro que tiene a sus alumnos en actividad. También existe un maestro que le llamamos maestro sombra.
¿Quién es este maestro sombra? Es el maestro que ha perdido precisamente el interés por el desarrollo de la práctica pedagógica. ¿Sí? Es el maestro normalmente que es el que está jugando o deja a los alumnos jugar fútbol, que deja a los alumnos o que las actividades las trae sin planear, que las actividades las tiene sin un proceso precisamente pedagógico, o mejor dicho, enfocado a un proceso pedagógico. A esto le llamamos pedagogía de la sombra. Este maestro ha perdido por completo el interés, no está motivado y solamente asiste a la escuela porque tiene que asistir y porque definitivamente recibe una remuneración económica, que es lo que lo ha mantenido dentro de la práctica docente. Este maestro definitivamente es un maestro desmotivado. No es cuestión de crítica, simplemente algo está pasando en su cuestión interna que este maestro no tiene ganas de intervenir en el desarrollo pedagógico de sus alumnos. ¿Sí? Y por supuesto también tenemos aquellos maestros que tienen prácticas innovadoras, aquellos maestros que siempre dan un poco más y que buscan desarrollar no solamente el aspecto motriz, sino englobar todas estas cuestiones transversales en los alumnos. Son los maestros que tienen mucha participación en la escuela y como su característica principal es que normalmente llevan muchas veces el control de las escuelas en actividades, son los que proponen, son los que están siempre al pendiente, son tomados en cuenta en las prácticas de la escuela, porque estos maestros no solamente hacen lo que tienen que hacer, siempre van hacia hacer un poquito más, entregar un poquito más, por supuesto, siempre con prácticas innovadoras. Bueno, entonces, esta clasificación nos lleva a que el maestro de educación física, como lo decía el doctor Enrique Sebastiani de España en una conferencia que en alguna ocasión tuve la oportunidad de escuchar, decía que los maestros de educación física tienen unos superpoderes. Y estos superpoderes cumplen dos funciones. Tienen la capacidad de inspirar, tienen la capacidad de crear, de desarrollar, de impulsar a un alumno, o también tienen la capacidad de destruirlo, de derrumbarlo, de echarlo para abajo, ¿sí? Entonces, bueno, un profesor de educación física, esta imagen me gusta mucho porque siempre nos identifican por los tenis, el pants, el silbato, el cronómetro y la tabla. Y esto es algo a lo mejor muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos el control. Me gusta realmente esta imagen que pueden llegar a tener como el docente de educación física. Uno, porque el cronómetro refiere a que tiene control del tiempo. La tabla a que hace anotaciones, claro, en el aspecto ideal, por supuesto, a que tiene el control de su planeación y además analiza y construye todo lo que es el desempeño de sus alumnos. La cuestión de la ropa, por supuesto, porque es necesario que él es consciente de que la actividad física para fines de salud, para fines de impacto, deben de comodidad también, deben de usar la ropa adecuada y predica con el ejemplo. Entonces, bueno, es potenciador de sueños, sabio consejero, constructor de valores y motivador innato. Esa es una característica de las personalidades de algunos de los docentes de educación física. No puedo generalizar en todos porque para mí sería bastante importante a lo mejor revisar los estándares de ingreso a las escuelas precisamente que imparten la formación docente. Es formador de la personalidad e impulsor de la perseverancia y el esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando un docente no es visto como un formador, como un constructor de la salud, como un constructor de las habilidades motrices? ¿Qué pasa cuando un docente está descuidado a lo mejor de su forma física, ¿sí? Y además tampoco predica con el ejemplo, porque en el recreo
puedo pensar, o está sentado, o a lo mejor está comiendo comida chatarra, o a lo mejor siempre lo ven con la cerveza, no, con el refresco, etcétera, etcétera. Esto da una imagen, refleja una imagen en la que el profesor no está predicando con el ejemplo, y aquí es donde entra la incongruencia con lo que hacemos y lo que predicamos, y lo que decimos o lo que deberíamos de estar enseñando. Entonces, esto provoca que nosotros como docentes no estemos, establezcamos a lo mejor una relación congruente y nos disminuye lo que es la confiabilidad, ¿no? Bien, entonces estas son las pedagogías que yo les decía: el abandono de la docencia, que es la pedagogía de la sombra, las prácticas tradicionales, la posición innovadora, pero existe una práctica que va más allá y es precisamente la práctica transformadora o renovadora. Esto aquí, por ejemplo, yo sí les hago mucho hincapié en que nosotros hagamos una introspección para decir qué es lo que es, en qué tipo, dónde me encuentro. Porque si, por ejemplo, yo me encuentro en la pedagogía de la sombra, quiero serles sincera, yo hace aproximadamente 5 años me sentí bastante desmotivada. Yo tengo clase directa en primaria, entonces me sentí, y sí llegó el momento en el que no llevaba yo planeaciones, no estaba muy contenta de asistir a la escuela, tenía yo cierta resistencia. Entonces, lo importante no es, ay, soy maestra que no hace, no, lo importante es reconocer en qué práctica me encuentro, en cómo es mi pedagogía, y entonces decir, a ver, esto no puede ser así porque yo no me dediqué o yo no estoy aquí para no ser nada, para no, para no, no aportar. Creo que por ahí la maestra, la doctora, perdón, Katiuska Fernández decía, es que yo no concibo que un docente no quiera prepararse, no quiera desarrollarse, no quiera actualizarse, ¿sí? Porque una de las preocupaciones precisamente de los maestros de apoyo técnico es cómo le hago para motivar a mi maestro, ¿no? ¿Cómo le hago para que él quiera asistir a capacitaciones? ¿Cómo le hago? Y entonces decíamos precisamente que no concebimos esta idea de que el maestro no tenga amor por lo que está haciendo, pero sí los hay, sí existen. Entonces, aquí lo importante precisamente es reconocer esta parte. Bien, continuamos con la presentación que ya se trabó. ¿Está? Bien, ok, entonces la educación física precisamente es una intervención pedagógica que transmite y reproduce modelos de comportamiento. Esto es bien importante porque, bueno, ahorita vamos a llegar a una parte en lo que, ¿cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro eje sobre la educación física? ¿No? Pero bueno, creo que coincidimos muchas personas en que es una intervención pedagógica, no somos una ciencia, por supuesto, y transmite y reproduce modelos de comportamiento, de sensibilidad, de racionalidad, propios de la cultura, y también tiene sus propios recursos técnicos, emocionales e ideológicos. Nosotros hablamos que tenemos impacto en la cuestión de la corporeidad. Esto significa una simbiosis entre el cuerpo, mente y espíritu o emociones, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a piensa precisamente en esta cuestión, ¿cuál es la función docente del educador físico? ¿Sale? Y nos vamos a ir al chat. Vamos a pensar, ¿cuál crees, en 3, 4 palabritas, cuál crees precisamente que sea la función docente? ¿Para qué estoy yo en la escuela? ¿Para qué estoy yo frente a un grupo de 10, 20, 30 niños de edad preescolar, primaria, secundaria? Perfecto, por ello la motivación definitivamente. Juan Javier dice que es bien importante la motivación para motivar a los alumnos, para orientar, educar y motivar. Perfecto. Por cuidar y mejorar la salud, ok. Muy bien. Vamos.
Vamos. Estimular el desarrollo integral, gracias. Encaminar al alumno y motivar, para motivarlos, reconocer las capacidades que tiene su cuerpo y disfrutarlo. Aportar a los alumnos, ser agente de cambio, motivador, mejorar la calidad de vida. Para apoyar a los alumnos, motivarlos y desarrollar sus capacidades, orientarlos, desarrollar sus habilidades. Ok, para guiar, orientar, ok. Guiar, orientar, perfecto, para superarse uno mismo y ser mediador durante el desarrollo de nuestros alumnos, perfecto. Ok, bien, creo que todos tenemos precisamente esta idea de que nuestra función es muy importante. Considero que el maestro que a lo mejor tiene un poquito de, voy a ocupar esta palabra que no me gusta mucho, pero que engloba precisamente la cuestión de lo que nos está pasando a veces como docentes, la cuestión de la apatía. Muchos de nosotros no tenemos presencia en consejos técnicos y es precisamente porque no consideramos a lo mejor que lo que estamos haciendo es importante. Entonces, a mí siempre me hace mucho ruido de cómo es posible que un docente no tenga intervención en la organización escolar, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es nuestra función docente? Tenemos dos ideologías que considero que es bien importante. Nosotros como docentes tenemos una función, una concepción en la que preparamos al individuo para la adaptación social y el mantenimiento en un clima jerárquico donde el maestro posee la sabiduría y el poder frente al alumno. Y el alumno, por supuesto, es ignorante, debe respeto, obediencia, y esta es una parte ideológica, ¿no? O tenemos esta idea en que el educador debe de reconocer todo el aspecto del contexto e intenta incidir sobre estas cuestiones, ya sean económicas, ya sean políticas, ya sean históricas, económicas, y va a buscar una transformación social. O sea, ¿quién soy? ¿Quién soy yo como educador? ¿Soy nada más aquel al que deben de hacerle caso, al que deben de obedecer? ¿Sí? O soy aquel que busca transformar el entorno en el que yo me encuentro, ¿no? Esto también, bueno, hay que hacer una introspección para saber qué quiero, o sea, quién soy, en qué lugar me encuentro ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque para nosotros incidir había una preocupación, por ahí escuché, la verdad no recuerdo ahorita en estas auge de las conferencias por medio virtual, escuché que cómo era posible que los alumnos, hablando de a lo mejor una educación primaria que estamos teniendo, que tenemos 4 o 5 años, a lo mejor quinto año, los que tenemos desde preescolar, interviniendo en la educación, en la formación del alumno, el alumno no sabe cómo activar su educación, su cuerpo, su corporeidad, su motricidad en casa, ahora en tiempos de contingencia. Entonces, aquí me hizo pensar mucho esa reflexión en decir, ¿cómo es posible que los alumnos no sepan qué hacer en sus casas? Significa que las pedagogías que estamos usando siguen siendo en la que el centro somos nosotros como docentes y tenemos que decir, si yo docente no existo, no, pues no existe educación física, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno no la tiene adquirido como parte de su vida. Y aquí pues sí tengo que reflexionar, si me costó tanto trabajo intervenir en mis alumnos en esta cuestión de la contingencia por COVID, entonces algo está pasando en mi intervención. Si el alumno no es posible que él cree sus propios escenarios de movimiento, entonces algo está pasando, ¿sí? Esta pirámide de la actividad física a mí me gusta mucho precisamente porque da una guía a los alumnos en las que ellos pueden ir construyendo. Hay un tema que a mí me gusta mucho dar precisamente, que son prácticas constructivistas en educación física, en la que ellos precisamente son los responsables de construir, válgase la redundancia, sus patrones de movimiento, sus dinámicas, sus rutinas de movimiento, en la que ellos ya son conscientes, hablando desde niños de primaria, desde primer año,
y considero que también en preescolar es posible lograrlo, ya son conscientes de cómo es su actividad física, ¿no? Bien, ahora, aquí es donde les decía yo que tenemos que tener muy, muy claro cuál es nuestro objeto de estudio, cuál es nuestra función docente, en qué debemos de enfocarnos, y para nosotros quiero recalcar que es la edificación de la competencia motriz. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Nosotros como docentes de educación física estamos y existimos para edificar la competencia motriz. Todo lo demás, la salud, la inclusión, el trabajo escolar, el deporte escolar, la educación socioemocional, el apoyo a los aprendizajes en las matemáticas, todo lo demás son temas transversales en los que tenemos impacto. Sí, eso definitivamente, pero no es nuestro fin, nuestro objeto de estudio, nuestro como educación física, nuestra razón de existir, nuestra razón de ser, es la edificación de la competencia motriz. Entonces, bajo esto, necesitamos también, precisamente, tener, enfocar nuestros estilos docentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde soy? No soy el maestro de la pelotita, no soy el maestro de juegos, no soy el maestro ven, ayúdame a entretener ahorita a los niños, ayúdame a cuidar a los niños. Maestro, ¿sabes qué? Necesitamos ensayar ahorita el bailable, ¿nos permites? Porque eso significa que a lo mejor no tenemos un papel de relevante importancia en la escuela. ¿Se vale? Sí se vale cuando los tiempos a lo mejor nos están presionando en toda esta gama que tenemos de actividades, ¿no? Y contenidos dentro de la escuela, pero no se vale que sea una constante, ¿no? El tiempo de educación física. Se nos fue la actividad, el tiempo de educación física. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora, estos estilos docentes progresistas que los llamamos, a través de estos autores Silva y Brach, los menciona precisamente el doctor Smith, en el que nuestro labor es innovar, ¿no? Y me gusta, por ejemplo, enfocarme no en todo lo que dice, sino en los primeros verbos, en innovar y no modificar el trato del contenido, utilizar diferentes formas de evaluación y articular la educación física en los proyectos. Articular, utilizar, modificar e innovar. Son los verbos que a mí me gusta hacer mucho énfasis, porque esto nos va a llevar precisamente a tener una ideología, una metodología de innovación hacia adelante, hacia la creatividad, ¿no? Hacer más de lo que ya, no más de lo que ya existe, crear, mejor dicho, algo diferente a lo que ya existe. Porque esto genera que el alumno tenga interés, ¿sí? Tenga interés en sus actividades. Bien, ¿cómo son los maestros o cómo deben ser los profesores innovadores? Aquí hay una parte bien importante, por ejemplo, porque un profesor innovador tiene una manera de vincularse y comunicarse muy especial. Aquí los autores que son precisamente Silva y Brach, ellos dicen que tienen una manera serena y pausada. Yo a lo mejor podía chocar con esta ideología, pero no con la que tienen una idea especial de vincularse y comunicarse con sus alumnos y con la gente que los rodea. ¿Sí? A lo mejor no es serena y pausada, ¿no? Pero sí es una forma muy especial de entablar esta comunicación. Es más importante para estos maestros innovadores el aspecto del afecto, de la emoción, de lo que ahora está en auge, la educación socioemocional, y les dan una importancia relevante, ¿sí? Porque el aprendizaje no debe de ser, ellos consideran que no deben de ser una obligación para los estudiantes, ¿sí? Un maestro desmotivado desafortunadamente va a generar desmotivación en los alumnos y falta de interés, ¿sí? Entonces, un maestro que ama esta cuestión, que le genera la cuestión de estar innovando, de estar creando, también va a generar eso, va a reflejar eso en sus alumnos, van a ser alumnos precisamente críticos, reflexivos, pensantes.
¿no? Están basados y crean ambientes de colaboración y asumen posturas de autonomía, de desenvolvimiento, de construcción en los alumnos. Su intervención es de forma abierta, franca, siempre en un diálogo, y saben precisamente resolver y tienen estrategias para resolver situaciones de conflicto, elaboran material didáctico en esta cuestión. Hace muchos años existía una categoría en el concurso de la sesión de educación física que era precisamente de elaboración de material didáctico. Por aquí algunos de ustedes lo han de recordar. Para mí era fantástico observarlo porque no quedaba más sorprendida precisamente de la grandiosa creatividad que podemos generar para elaborar material. Y eso creo que es algo que no se debe de perder, ¿no? Porque a través del material didáctico podemos enriquecer precisamente estas cuestiones que van a ayudar a desarrollar la competencia motriz. Y por supuesto es capaz de dialogar, de intervenir, de deliberar con otros docentes de otras áreas para poder englobar y tener participación precisamente en el proyecto de la escuela. Aquí es donde les decía que un maestro que no es capaz, por no pelear, por no discutir, porque el tiempo no se vaya. Conozco maestros que no intervienen y no participan en los consejos técnicos escolares para que no se tarden, para que no se tarde más el consejo, para que no tenga que salir más tarde de mi hora, ¿no? Y entonces incluso, cállate, ya no participes, ya no digas nada, ya, ya calla, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una reflexión muy grande en todo esto, porque cuando es más importante a lo mejor el tiempo, el ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, realmente algo está pasando con el compromiso que nosotros tenemos como docentes. Bien, entonces, bueno, ya que sé cómo ser un docente innovador, creo, me gusta mucho esta clasificación, vamos a checar también esta cuestión que son actividades que nosotros tenemos que hacer en la labor docente. Ahora, aquí la pregunta para todos ustedes es, ¿para dónde se lee? ¿Para abajo o de arriba para abajo o de abajo para arriba? A ver, vamos a ver a través del chat, háganmelo saber. ¿Para dónde se lee? ¿De Maestra arriba? Susi, la pregunta está encaminada a las prioridades, si iniciamos por planeación o iniciamos por un diagnóstico. Sí. Quiero saber cuál es la opinión de ustedes, precisamente, si se lee desde iniciando del primer escalón o si se lee del último, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Dice de arriba hacia abajo. Exacto. Toño, apóyanos, no, el maestro Toño no conoce esta presentación, no los puede Maestra apoyar ahora Susi, sí. es que Toño puso que se lee de izquierda a derecha. Por No eso leí dije eso, a ver apóyanos. dónde está. La pregunta, ahí arribita puse eso. Ok, a ver. No, maestro Toño, ¿qué pasó? ¿Cómo de izquierda? Ok, la función de la lateralidad. Tiene usted toda la razón, pero por eso digo, dije, ¿de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Muchos opinan que se lee, por ejemplo, de arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Ok, te leo, ok, perfecto. De abajo hacia arriba, porque llegar de abajo, muy bien, ok, perfecto. Bueno, pues aquí es donde entra este tema que a mí me gusta mucho, porque de abajo hacia arriba, ok. Vamos a descubrir ahorita y les voy a dar mi punto de vista. Normalmente llegamos a la escuela, inicio de ciclo escolar, y nos dicen, maestra, tu planeación. Y entonces empezamos con nuestras actividades, ¿no? Y entonces decimos, a ver, esta semana llego a la escuela y lo primero que voy a hacer es acomodar mi material. Voy a ver qué material tengo, ¿no? Voy a ver los grupos
y me paso una semana pues organizando lo que voy a hacer, ¿no? Y muchos consideran que no es correcto esto, porque los maestros quieren que lleguemos a dar clases, a agarrar al grupo y a quitarles ya su responsabilidad, porque muchos así ya lo consideran. Acuérdense, las pedagogías no solamente, no son propias del maestro de educación física, todas estas pedagogías que les hablé anteriormente son de la docencia. Entonces, también existen docentes sombra dentro del aula, ¿no? Entonces hay docentes que gustan de descargar en el de educación física, en los apoyos, en el de inglés y en los que tengan el tiempo, ¿no? Entonces, ellos quisieran a lo mejor que llegáramos a tomar este grupo y que de la planeación surcan los niveles de desempeño, las estrategias didácticas, los contenidos y el diagnóstico. Desde mi punto de vista, yo me gusta que se lea de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque para yo poder planear, si agarro y me venden el paquete de planeaciones muy bonito, en el que, a ver, se las voy a mostrar. Ah, no me ven, ¿verdad? Me ven la presentación. Bueno, aquí tengo la planeación, en la que todo está muy bonito, un libro así, llego, las imprimo, sale maestra directora, maestro director, aquí está mi planeación, padrísima, ¿sí? No tiene errores, tiene todos los elementos que una planeación debe de contener, menos los más importantes, ¿no? Para mí, una planeación debe de contener, o debe de hacerse, mejor dicho, en función de lo que yo tengo. Si tengo del contexto, por eso aquí en el primer escalón es realizar un diagnóstico. Debo de conocer cómo es el contexto interno, o sea, del alumno, ¿sí? Las características propias del alumno, y en este caso sí es de los 300 alumnos que tengamos, 500, 1000, porque esa es una de las ideologías del docente de educación física. O sea, ¿tú quieres que me aprenda 500 nombres hablando de escuelas grandes? Yo quieres que me aprenda la de todos, los estilos de aprendizaje, eh, cuestiones de personalidad, el canal de aprendizaje, la inteligencia de mis 300 alumnos, sí. Desde mi punto de vista, sí. Sí es necesario que nosotros tengamos conscientes el contexto de nuestros alumnos, hablando interno de sus personas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con personas. Pero también es bien importante que conozcamos la cuestión externa, la escuela, las instalaciones, los padres, el contexto, los padres de familia, donde viven, si tienen problemas económicos, si no, si tienen problemas de salud, si la mamá es divorciada, todas esas cuestiones de contexto, sí considero que es importante conocerlas y saber clasificar a partir de esto, porque a través de este diagnóstico voy a conocer el contexto, voy a conocer su estado de salud, voy a conocer y voy a poder clasificar además si mi alumno es de bajo desempeño, o sea que requiere mucho apoyo, ¿sí? Si mi alumno es en la media, que con el esfuerzo a lo mejor que yo le dé, el alumno se encuentra en una media a partir del desempeño, o si mi alumno es de alto desempeño. ¿Qué pasa con estos chicos de bajo desempeño y de alto desempeño? Para empezar, necesitan una intervención más focalizada, más presente. ¿Por qué? Porque si el alumno de bajo desempeño no le impartes esta cuestión de atención y no le creas ajustes, ¿cómo se dice? Pedagógicos, ajustes razonables es el término. Entonces el alumno se estanca y es donde viene el rezago escolar, también con nosotros. Hay alumnos que tienen rezago escolar en educación física de acuerdo a los contenidos, ¿sí? Entonces, este alumno se queda y ahí se quedó y lo perdimos, ¿no? Y son alumnos a los que no les gusta la educación física normalmente. Son alumnos con sobrepeso, son alumnos con dispraxias en el movimiento, son alumnos, etcétera, etcétera. Y los alumnos de alto desempeño
pasa exactamente lo mismo. Son alumnos hábiles, son alumnos que físicamente cuentan con las aptitudes, físicamente, emocionalmente, normalmente son los líderes, ¿sí? Y si no les ponemos también, preciso, los ajustes necesarios para ellos, estos alumnos no solamente no se desarrollan, sino que también disminuye su potencial, ¿no? Disminuye lo que ellos ya traen. Y entonces estamos haciendo nada con nuestro trabajo, ¿no? Se generan las cuestiones problema porque estos alumnos ya no tampoco, a pesar de que son muy hábiles, tampoco gustan de la clase de educación física porque no encuentran un desafío que realizar. Entonces, ya que tengo este diagnóstico, ahora sí hago un análisis de los contenidos, ¿sí? De los contenidos que tengo que realizar, porque en educación física tenemos infinidad de contenidos para la edificación de la competencia motriz, y ahí también le añadimos nuestros contenidos transversales, los que les hablaba yo de salud, de deporte escolar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si esto yo lo pongo y quiero abarcar todo, no voy a avanzar en nada y entonces no soy nadie, ¿sí? No hago nada con mi trabajo. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta y es real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo el diagnóstico, ya sé cómo son mis alumnos, ya sé en dónde y entonces tomo y selecciono los contenidos que quiero abarcar tomando en cuenta la temporalidad que tengo, ¿no? Ahora, también aunado a esto me voy con las estrategias didácticas. De acuerdo a la característica del grupo con el que estoy trabajando, ¿qué estrategias didácticas voy a ocupar? Ayer, por ejemplo, los que tengan oportunidad en la página del colegio está precisamente la plática que nos dio el doctor Pablo del Val, en la que hablaba precisamente de estas cuestiones de estrategias didácticas, estilos de enseñanza, metodologías y modelos, en la que también tenemos una gran gama, y nos decían, bueno, y ahora, muchos preguntaban, bueno, y ahora, ¿cómo le vamos a hacer en la nueva normalidad? Es un reto, sí, pero también nosotros tenemos una increíble gama de estrategias didácticas por ocupar, de acuerdo al contexto que nosotros tenemos. Y entonces, a ver, tengo un grupo muy tranquilo, tengo un grupo con ciertas características, entonces puedo ocupar estas estrategias. Tengo un grupo muy inquieto, con amplios desórdenes de colaboración, no saben respetar reglas, etcétera, entonces voy a ocupar esta estrategia. ¿Sí? Ok, ya tengo mis contenidos, ya tengo mis estrategias, como ya conozco a mis alumnos, ya puedo generar mis niveles de desempeño, clasificarlos. No está mal clasificar a los alumnos desde un punto de vista desarrollador, o sea, mi vida, tú eres un niño y para mí es importante que el niño reconozca sus áreas de oportunidad. Necesitamos que desarrollar esto, y entonces el niño va a poder al ser consciente de dónde se encuentra, va a poder generar una expectativa a dónde quiere llegar, ¿no? Bajo expectativas reales, por supuesto, hacia dónde vamos a abarcar. Y ya que tengo todo esto, ahora sí puedo planear, ¿sí? Y entonces ahora sí viene el real proceso y la planeación es la receta médica. Decía, no recuerdo quién decía, no recuerdo bueno, el doctor Domingo lo dice mucho. ¿Cómo es posible que nosotros como docentes no estemos, hagamos las cosas así, a la imaginación, a lo que invento, ¿no? ¿Por qué no le hacemos para nosotros, nuestra receta médica es la planeación? Tengo un diagnóstico y entonces, ¿qué le voy a recetar? Tengo un niño con problemas posturales, ¿qué le voy a diagnosticar? Y entonces, no es necesario que me vaya yo niño por niño por niño, porque es un trabajo maratónico, pero si clasifico, a ver, tengo 10 niños con problemas posturales, 10 niños con problemas de asma, 30 niños con obesidad, entonces puedo generar estas áreas de impacto, esta receta, ¿no? En la planeación con proyectos que pueden hacer y resaltar la importancia de mi labor, ¿sí? Entonces,
aquí sí es bien importante hacer conciencia de que mi planeación no es un documento. No puedo llegar y decir, porque entonces, y decirles a todos, ¿te duele? Tómate un paracetamol, porque entonces nos convertimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Paracetamol para todos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros adquirimos ese tipo de planeaciones. Estamos recetando paracetamol para todos, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante que como docente tengo que hacer precisamente este análisis de cómo es mi planeación. Bien, ahora, competencias del docente. Clasificamos 3 tipos de competencias. Tenemos 3 competencias transversales en la que, bueno, son cuestiones de cultura general que toda la gente debería conocer, ¿sí? Tenemos competencias básicas del docente. Conocimientos, habilidades, cuestiones asumidas a los contenidos formativos. Normalmente estos nos los dan precisamente en el primero y segundo grado de la formación docente, ¿sí? Son lo que todos debemos conocer, problemas y políticas de la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y competencias específicas. Aquí es donde entra la especialización precisamente, solamente las tienen el docente de educación física, por así decirlo, ¿no? Y entonces, aquí nos vamos a clasificar estas competencias que vamos a trabajar. Estas competencias salen a partir de un estudio que realizó la Universidad de España, de Murcia, si no mal recuerdo, ¿sí? Y genera precisamente un listado de las competencias en las que los alumnos reconocen más a los docentes de acuerdo a las actividades que realizan y clasifican y salen estas. Las competencias transversales son precisamente 19 y yo nada más puse 12 y si les interesan las otras 7 que faltan, se las encargo de tarea porque son bastante interesantes. Bien, entonces, todas las personas deben de tener capacidad para trabajar en equipo, compartiendo saberes y experiencias. Capacidad de organización y planificación, capacidad de innovación y creatividad, capacidad para transmitir y comprender mensajes de manera oral. Estoy hablando que estas competencias en el ámbito profesional, cualquiera, si ustedes se dan cuenta, cualquiera las puede tener. Y a mí me gustaría a lo mejor que pensáramos y analizáramos el perfil de egreso de nuestros alumnos, ya sea primaria, preescolar, primaria o secundaria, o ahora en esta cuestión en la que ustedes se encuentren, ¿no? Que se encuentran ahorita en la preparación del posgrado. ¿Cuál es el perfil de egreso que esperan? O sea, ¿qué es lo que deben de tener? Porque así puedo yo enfocar a dónde y medir a dónde estoy y a dónde tengo que llegar. La preocupación por la calidad en el desempeño profesional, capacidad para vincular el conocimiento teórico con la práctica, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la preocupación por la calidad y el desempeño profesional, la aplicación del conocimiento, es la relación entre la teoría y la práctica, el aprendizaje para la vida, porque acuérdense que al hablar de competencias, hablamos precisamente de aprendizajes significativos, no solamente para la escuela, sino que son aprendizajes que puedo llevar a cabo en mi vida general, en casa, en todo. También hablamos del desarrollo, una competencia para la empatía y para generar la crítica, o mejor dicho, ser consciente de la crítica y aceptar la crítica y la autocrítica, ¿sí? Entonces, estas personas que tienen este tipo de competencias, estoy hablando de un docente que además de que está comprometido con su labor, es un docente motivado, un docente que quiere aportar y que quiere hacer su trabajo por convicción, por valores éticos. Bien, ahora, ¿qué pasa con las competencias básicas del docente? Ahora sí, hablando de la gente que se dedica a impartir conocimiento.
Debe de tener capacidad para estimular y transmitir valores inherentemente porque trabajamos con materia humana, ¿sí? No trabajamos con una máquina, no trabajamos con cosas, no, son personas, material viviente que tiene pensamientos y emociones. Entonces, esto es bien importante, tener una capacidad de estimular porque somos seres sociales. Entonces, no podemos aislar, así tú eres tú, aislarnos en el egocentrismo y decir, tú eres tú, solo tú y solamente importas tú. Este término de me quiero yo, primero yo, luego yo y al último yo, yo la verdad es que estoy a veces peleada con él porque somos seres sociales y sí es cierto que debemos querernos, sí es cierto, pero también es verdad que debemos querer, amar a la sociedad en general porque solamente así podemos desarrollar algunas habilidades súper importantes, creo yo. Eh, la capacidad para detectar y resolver problemas, ¿sí? Muchos maestros, si se dan cuenta, y ahora pueden a lo mejor analizar su perfil docente. No me di cuenta, no lo sé, ¿cómo? Es que el niño se peleó con fulanito, no, ¿por qué? Y no es que no haya querido verla, es que una no le interesa lo que pasa con sus alumnos, y otro, además, no se perciben. Ahorita les voy a contar una anécdota en la que hice un proyecto precisamente para contrarrestar cuestiones de obesidad y cité a los niños, eran de 180 alumnos, 50 niños tenían problemas de obesidad y sobrepeso, y entonces cité a las mamás de estos niños, hicimos una conferencia, nutriólogo, etcétera, todo muy bonito, ajá, y las mamás estaban así, bueno, al final de todo el proceso, se me acercaron, no les voy a mentir, como 10 mamás que tuvieron el valor de acercarse y decirme, maestra, ¿a poco usted cree que mi hijo tiene obesidad? Y estamos hablando de un niño con una cintura de 100 centímetros de primer año. Entonces yo me quedé así como que, wow, no es que no lo tengan, o sea, es que no lo saben, no son conscientes desde su realidad, ellos no son conscientes de los problemas que tienen y es aquí donde viene también parte de nuestro impacto, ¿sí? O sea, ellos tienen precisamente una deformación de la realidad, por decirlo así, desde las estructuras normales de salud, lo que para nosotros a lo mejor por salud es una persona saludable, es una persona estética, ¿no? Pero ellos no son conscientes, ellos se quieren, se aman, se respetan y entonces se ven bien, no son conscientes que son obesos. Precisamente por eso aquí debemos de desarrollar una capacidad para resolver problemas, hacernos conscientes de lo que puede pasar. Capacidad para apreciar y atender a la diversidad. Esta palabra me encanta. O sea, no nada más es, sí, tengo un niño con discapacidad, tengo un niño que habla náhuatl, tengo, ¿no? Un niño hiperactivo. Lo conozco y la atiendo, sí, le escribo ahí unas cosas. No. Es apreciar lo que tengo y poder desarrollar, poder decir, a ver, voy a aprovechar que tengo estos niños para enseñar, ¿no? Este contenido porque lo voy a valorar, lo voy a apreciar, esa grandiosa diversidad. Conciencia del aprendizaje cooperativo, eso es muy importante como docentes, para desarrollar para el buen desarrollo social y emocional del alumno. Tener conciencia de la importancia, y regreso aquí a la diversidad de las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales no son solamente para niños con discapacidad, ¿no? Las necesidades educativas especiales pueden ser para todos y cada uno de ellos que así lo requieran, y estamos hablando para todos, ¿sí? Pero hay niños que lo requieren más. También debemos atender precisamente las aptitudes sobresalientes, ¿no? Compromiso para potenciar el rendimiento académico en los alumnos, eso es cuestión personal, estoy comprometida con mi quehacer docente. La normalización de los escolares, la dimensión ética, por supuesto, son competencias básicas, la gestión en el aula, no solamente de espacio, hablando de espacio, de tiempo, sino también de
cuestiones emocionales, de aprendizajes, de contenidos, el diálogo, y por supuesto que muchas veces tenemos algunas cuestiones deficientes en el diseño, la planificación y la evaluación. De las preguntas más frecuentes que tenemos siempre en las cátedras, en las conferencias, entonces, ¿cómo evalúo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? ¿No? Entonces es bien, bien importante tomar en cuenta. Bien, ahora, ¿cuáles son las competencias específicas del docente en educación física? ¿No? Debemos de tener la capacidad de tener la relación entre la actividad física con los hábitos de higiene posturales y de la salud. ¿Qué significa esto? Tener la relación, la capacidad de relacionar la competencia motriz, que es lo que le hablaba, ¿sí?, de nuestro fin de estudio, con los contenidos transversales en los que nosotros tenemos impacto. También debemos de tener la capacidad, la competencia de promover hábitos y estilos de vida saludable. Y también saber utilizar los recursos didácticos, en este caso, el juego motor, que lo dice aquí, pero también hay otros. El juego motor, el deporte escolar, los cantos, los aprendizajes, las estrategias, perdón, de aventura, etcétera, etcétera. Utilizar la gama de recursos didácticos a nuestro favor, pero siempre teniendo muy en claro el fin a donde quiero llegar. ¿Sí? Conocer y conocer cómo voy a desarrollar las capacidades y habilidades motrices. A veces me sorprende que estamos hablando con docentes de educación física que no conocen habilidades motrices, habilidades coordinativas, capacidades coordinativas, habilidades motrices y capacidades físicas. No está dentro de su gama, ¿sí? Entonces, eso realmente creo que me genera mucha preocupación. La capacidad para seleccionar, construir y adaptar materiales didácticos y además de utilizarlos en los espacios que tenemos. Y por supuesto, conocer y valorar la importancia del desarrollo corporal, ¿sí? Y aquí enfoco de nuevo, ¿para qué soy educador físico? ¿Sí? ¿Por qué quiero desarrollar o edificar la competencia motriz? Muchas veces nosotros como docentes no lo tenemos claro y aquí es donde vienen también un gran conflicto. Y entonces nos ponemos así como que, ¡ay! La preocupación, todo eso tengo que hacer, todo eso tengo que saber, todo eso tengo que controlar, Dios mío, tengo 300 alumnos, ¿qué voy a hacer? Y empiezo como la cuestión de la ansiedad, ¿no? Porque los docentes de educación física, así como el ser humano, ahora, por ejemplo, el hombre tiene mayor capacidad de orientación porque anteriormente, cuando estábamos en las cavernas, ellos eran los que se dedicaban a cazar y a la búsqueda del alimento y la protección y todo eso. Entonces, venimos arrastrando ahora en nuestro cerebro prehistórico, por decirlo así, esta capacidad. Y sí es cierto, los varones tienen mayor capacidad de orientación espacio-temporal, ¿no? Pues con los docentes pasa algo parecido. Al docente de educación física durante muchos tiempos se le trató, se le pisó, se le hizo a un lado porque no valoran o no se valoró precisamente esta cuestión del impacto que tenemos, ¿no? Porque anteriormente no había todo lo que ahora hay en cuestión de neurociencias y de sustento científico, y entonces solamente éramos los que jugábamos, ¿no? Y entonces en la actualidad el docente de educación física aún se siente mermado, aún se siente tras bambalinas, así como que hay con esta inseguridad que venimos arrastrando de años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, esto más que preocuparme, más que decir, Somecha, tengo que trabajar con contenidos, con estilos de enseñanza, dominar el calendario, porque si no, no la armo, estilos de aprendizaje, modelos de enseñanza, modelos pedagógicos, aprendizajes transversales, los modelos de instrucción, el contexto, la evaluación, y aparte, perdón, todo lo que tengo que hacer de cada uno de mis alumnos, y aparte mi vida, y aparte, es mucho, ¿sí? Pero lo importante es conocerlo, integrarlo
y poner precisamente manos a la obra, hacer conciencia precisamente de dónde estoy y a dónde quiero llegar, quién quiero hacer. Una compañera muchas veces me dice, Susana, es que no te van a poner una estatua en la escuela. No, no me la van a poner, pero yo estoy satisfecha con lo que hago, ¿no? Y entonces esto no es a lo mejor por ellos, a lo mejor es por mí, ¿para qué? Porque mis valores éticos me lo piden, pero para eso necesito saber dónde estoy para poder decir a dónde quiero ir, ¿no? Ok, a ver, a lo mejor ahorita voy a empezar con esto, voy a conocer, ¿no? Ahorita estamos en una época en la que podemos precisamente enfocarnos en la capacitación. Si no sé, si desde ahorita estoy diciendo, ¿cuáles son los estilos de enseñanza? ¿Qué diferencia hay con los modelos de instrucción? Y con los métodos de enseñanza. Ok, pues entonces, si desde ahorita estoy haciendo este reconocimiento que como docente tengo a lo mejor algunas cuestiones que no adquirí por X razón, ¿no? Yo siempre digo, no es malo no saberlo, lo malo es quedarte sin que te importe que no lo sepas, ¿no? Ah, pues entonces ahorita tenemos, creo, el tiempo perfecto, nos quedan 2 meses de contingencia para empezar, para poder abarcar precisamente todos estos aspectos. Y entonces poner manos a la obra. ¿Sí? Desde la perspectiva, creo que tenemos una gran oportunidad y desde diversas instituciones, desde diversas áreas, creo poder decir, o no mejor dicho, no creo, sé que los docentes precisamente ahora estamos haciendo conciencia del poder que tenemos, de los superpoderes, por volver a mencionar al doctor Enrique, de los superpoderes que tenemos como educadores físicos y pues cuidado porque estamos trabajando hacia la dignificación de la educación física. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Por aquí están mis datos de contacto para todos aquellos que tengan alguna duda, alguna pregunta o quieran pues acercarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, Susana, muchas gracias. Vamos a dejar de compartir, bueno, mientras copian los compañeros los datos, susitecad@hotmail.com, porque quiero compartirles que la maestra Susana también es entrenadora de Taekwondo, cinta negra segundo dan. Ahora. ¿No? ¿O primer dan, cómo es? Quinto. ¿Quinto dan? Sí. Ah, bueno, No, me no quedé corto, perdón. Toño. No le quites Perdón, quinto dan cinta negra. Oye, como les decía ayer, es que no le digan doctor, no le digan maestro. Le digo, ¿cómo no? Pues sus años de estudio, su inversión económica, Okay. todo esto, o sea, no me lo puedes tirar a la basura. En México se da mucho cuestiones de título. Muchas gracias. Y bueno, si hay alguna pregunta o le damos la palabra antes al maestro Joel Alcántara. Pues esperamos que los alumnos le hagan preguntas a la maestra para sacar alguna duda, alguna referencia. A ver, alumnos que son los más importantes en este momento de esta conferencia. Y si no quieren, pues asignamos, maestro Yáñez, preguntas directas con los alumnos para que le entren. Me permiten a mí perdón, Toño, si me permiten a mí el comentario. Susi, muchas gracias por la plática. Siempre, de donde vengan las pláticas, son enriquecedoras cuando tenemos la mente abierta a entender que no conocemos y ni sabemos todo y que estamos ahora en un proceso de volver a aprender. Fíjate que yo te escucho, Susi, y tenemos un gran reto, pero también una gran oportunidad. Probablemente algunos maestros veamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entendemos que es un reto, pero a la vez también es una gran oportunidad de demostrar desde la práctica profesional que la educación física es muy, muy importante. Realmente eso lo valoro mucho en la plática que nos das. Dos cosas más. Predicar con el ejemplo, eso es lo más complicado quizá, ¿no? Es más fácil decir que hacer, siempre nos pasa, pero
ahí pudiéramos empezar. Es decir, que vamos a planear, enseñar a planear. Cuando uno no lo hace, está complicado. Decir, tienes que hacer un instrumento de evaluación, es que tienes que evaluar esto. Si yo no lo hago, está complicado, ¿no? Desde ahí es otro de los indicadores que el día de hoy en tu plática se me queda. Y por último, y le escribía yo ahí en un chat personal a Toño, incluso por ahí le surge alguna idea. A ese hombre le compartes algo y luego le surgen ideas y a veces ya da miedo decirle algo porque te involucra en hartas cosas de trabajo. Pero decías algo bien importante. El objeto de estudio para los educadores físicos es justamente la competencia motriz. Incluso ahí le compartí a Toño. Vamos, ya encontré a alguien más que piensa igual que yo, porque es cierto, podemos impactar en la transversalidad, sí, podemos reforzar, apoyar al compañero de grupo, ciertamente, pero nuestro objeto esencial de estudio es justamente edificar la competencia motriz. Creo yo que son, vamos, hay mucho que aprender de tu charla, Susi, muchas gracias, pero con estos tres me pienso quedar así de manera significativa el día de hoy. Y agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros, maestra Susana, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Para mí siempre es un gusto compartir realmente todas estas cuestiones. A mí me gusta siempre como que como docentes hagamos este análisis de cuál es nuestro papel, cuál es nuestra labor, porque estamos jugando con pequeños, o mejor dicho, no estamos jugando, ¿no? Tenemos en nuestras manos la responsabilidad precisamente de la formación de 30 niños, 50, 100, y así. Muchas gracias. ¿Algún compañero más? Anuar, Arturo, Yadira. Adelante, Víctor. Activa tu micro, Víctor. Ya, perdón. Profesora, con referencia a lo comentado del profe Joel, la verdad, el profe, perdón, Petrilli, yo le quería dar las gracias. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero realmente es un gran placer el que nos haya compartido algo de su abundancia experiencia. Yo quería hacer una pregunta, así en base a su profesión y en base a su conocimiento. Para usted, ¿qué reto tiene o qué reto cree usted que nos espere o que le espere como profesores de educación física? Supongo que se refiere hacia la nueva normalidad. Para empezar, considero que un maestro de educación física que es consciente de su labor, el reto que tiene mayormente es precisamente de tener toda la gama creativa que va a tener, porque no va a saber cómo enfocarla, ¿sí? O sea, decir, a ver, quiero pensar bajo una realidad que nos estábamos planteando el otro día en una conferencia, que voy a tener un grupo, a lo mejor de 15 niños, a lo mejor que voy a trabajar lunes, miércoles y viernes con un grupo, martes, jueves y sábado con otro grupo, con otros grupos, con otros niños, que ya no pueden tener este contacto físico, que ya no pueden, ok, entonces se va a generar la gran oportunidad precisamente de trabajar y de abordar bajo nuevas estrategias, a lo mejor estrategias que no están tan en auge, ¿no? Pero porque estamos acostumbrados a la metodología de mando directo, o sea, muy tradicionales, nos va a dar oportunidad precisamente de desarrollar otro tipo de estrategias, otro tipo de metodologías. O sea, para mí en este momento el reto más grande que tenemos es quitarnos de la mente ese bloque, ese candado que nos dice, ¿qué voy a hacer? Porque creativamente el docente de educación física tiene una capacidad impresionante de crear, ¿sí? Entonces, quitándose esa barrera, va a crear y va a desarrollar a los alumnos, ¿sí?
Entonces, creo que ese es el reto más importante. Y pues otro, por supuesto, el de enfocarnos a lo mejor en la cuestión de responsabilidad que tenemos hacia el cuidado de los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, Héctor. Pues, jóvenes, como entiendo que ustedes tienen una rutina diferente a la rutina que tenemos en la clase, pues, Joel, te agradezco la aceptación de esta invitación para esta conferencia y esta plática con Susana Antonio Suárez. Y bueno, pues a los jóvenes creo que es bastante importante que un profesional más nos platique al respecto de los temas que nosotros podemos, como lo comentaba Héctor, ¿no? Crear una transversalidad entre las competencias docentes y los planes y programas de estudio. Y bueno, pues tenemos un reto, precisamente como lo dice la materia que estoy impartiendo del seminario de actualización, ¿no? Lo más importante aquí es la actualización de todos ustedes. Y bueno, pues hoy le agradezco a la maestra Susana que nos haya permitido la oportunidad de escucharla y, bueno, pues compartir un poco de la experiencia docente, ¿no? Por mi parte, pues quiero agradecerle a los estudiantes que no están en el grupo, Héctor, Anuar, Yadira y Arturo. Y obviamente, pues al maestro Joel por la oportunidad que da y la apertura que da para que este trabajo sea colaborativo, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben que siempre estoy abierto a cosas diferentes y el día de hoy, pues, tener a los dos grupos juntos para mí es bastante satisfactorio y vamos creando por ahí estas redes de colaboración, ¿no? Gracias, Susana, muy amable. Joel, adelante. Maestro Yáñez, si me permites. ¿Sí? Adelante, Joel, sí, adelante. Ok, maestra Susi, mucho gusto conocerla. Me da alegría escuchar diferentes puntos de vista de nuestra área, asignatura, nueva materia, no sé cómo nos vayan a llamar, pero al final es nuestra educación física que amamos y queremos. Muchas gracias por compartir los conocimientos. No tan fácilmente, algunos lo hacemos, otros sí, nos encanta. Pero bueno, para la maestra Susi, muchas gracias y sea usted cordialmente venir a Orizaba. Ojalá algún día nos comparta esto de forma presencial y que la conozcan nuestros compañeros de acá de la región. Todo el trabajo que hemos venido haciendo en actualizar, capacitar a través de los cursos, congresos, hoy los online, que estamos trabajando mucho con ellos y muchas felicidades al maestro Eduardo, gracias por invitarnos a este tipo de reuniones, porque esto precisamente buscamos como maestros, como catedráticos, como amigos de los futuros compañeros máster en educación física. Bueno, pues estamos formándolos esa situación de tener experiencias variadas, conceptos, ideas, metas de cada uno de nosotros que buscamos que la educación física recupere su espacio, que el educador físico sea reconocido, premiado, estimulado, como debe de ser en cada uno de ustedes. El reto es grande porque precisamente están en esa formación de una especialización, ya una maestría, pues ya es hablar de algo comprometedor, algo que tienen que ayudarnos todos y cada uno de ustedes a mejorar y ayudar a nuestra educación física de Veracruz, de México, donde estemos trabajando. Entonces, maestros, qué bueno, el maestro Antonio, maestra Susi, que nos ayuden porque esto viene a fortalecer lo que estamos enseñándoles en cada una de las materias. Hablamos de la transversalidad, de las competencias, de la responsabilidad, de la planeación. Muchos temas que tenemos que compartir con ustedes porque esa es la idea, de ayudarlos en su formación. Y qué bueno, maestro Eduardo, gracias. Maestra Susi, felicidades y con eso me retiro para que si tengan algo en la planeación, Áñez, pues nos digas que continúa. Ok, gracias. Pues Susi, como te había comentado, el maestro Joel pues hace un congreso en Orizaba, un curso y pues ya está la invitación formal. Ya en algún momento a ambos les había platicado, ¿no? De Susana
Joel y de Joel de Susana. Entonces, pues ahorita ya pues la invitación formal, por algunas situaciones no se dio la oportunidad, pero bueno, pues pronto vamos a tener. Y para todos los maestros, cuando, bueno, algunos de ellos son de mi zona, pero para cuando ustedes necesiten alguna colaboración, de ahí va que está en Veracruz y los demás están en la zona de las altas montañas, pero cuando necesiten una colaboración, la maestra Susi es una persona bastante trabajadora y entusiasta. Adelante, Susi. Sí, precisamente ahorita es un punto muy importante que tomó el maestro Joel que me gustaría enfatizar. En alguna ocasión, el doctor Domingo Blázquez, cuando estábamos con lo de la tesis del doctorado, me decía, ¿para qué quieres hacer un doctorado? ¿O para qué querías hacer una maestría? Y es aquí donde viene el comentario. La maestría y el doctorado es meramente para investigar. Para eso quiero hacer una maestría y para eso es un doctorado. Entonces, precisamente a partir de este momento en el que estamos hablando en un grupo de gente que está cursando la maestría en educación física, tenemos la responsabilidad de fundamentar precisamente la labor que es la que hacemos. Porque el docente de educación física, ok, le toca la cuestión de la práctica, pero el docente que ya está en cuestiones de postdoctorados, posgrados, es bien importante que ahora nosotros debemos de escribir artículos, participación en libros, no sé, etcétera, etcétera, pero para fundamentar todo esto que nosotros hacemos en los patios. Entonces, eso es bien importante que ahorita con este grupo de personas que está el día de hoy, que vaya pensando precisamente en el tema, en las cuestiones que más generen necesidad personal y decir, a ver, voy a acercarme a realizar un artículo, hacerme un ensayo simple para poder exactamente hacer pues la fundamentación de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por ahí también, pues, por parte del colegio, luego les haré llegar por medio del maestro Toño algunas cuestiones, hablando de semilleros de investigación y cuestiones estas, para que tengan la oportunidad de exponer a lo mejor lo que ustedes vayan escribiendo. Gracias, Toño. Sí, pues muchas gracias. Susana, fíjate que hace un momento comentaba Héctor que ya no sabe si compartir las ideas, ¿no? Porque cada idea se materializa en un proyecto. Y digo, ayer en una plática que tuvimos con Susana en 5 minutos, me habló de tres proyectos más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sumar a Joel. Joel, la maestra Susana es parte del Colegio de Profesionales de Educación Física, entonces pueden hacer por ahí un vínculo. Yo sé que tú estás con la FIEP, pero digo, pueden hacer un vínculo como inspección o como FIEP, no sé. Joel tiene la comisión de recreación a nivel país, a nivel Latinoamérica, algo así. Entonces, bueno, pues ahí está, les paso los contactos y adelante, ¿no? Y lo más importante en este tipo de charlas es precisamente crear estas redes de colaboración, ¿no? Nos hemos ido conociendo. Yo cada vez que tengo oportunidad de estar en una charla, en una clase, trabajo con los compañeros y cuando veo a alguien que está trabajando algo similar, adelante, ¿no? Bueno, Susana, muchas gracias. Te despedimos, despedimos a los compañeros del grupo de Joel. Los que se quieren quedar en la clase, vamos a seguir todavía unos 15, 20 minutos más para cerrar la clase. Y bueno, pues muchas gracias, Joel, nuevamente. Éxito en la sesión y que tengan un excelente sábado. Perfecto, muchas gracias, un gusto. Un gusto y estoy a la orden. Gracias. Hasta luego, chicos.